Tengan todos muy buenos saludos de mi parte. En el día de hoy es un gran placer poderles conversar sobre uno de los métodos de acercamiento a la interpretación bíblica que se presenta en el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. Esta comisión desea indicar los caminos para llegar a una interpretación de la Biblia tan fiel como sea posible a su carácter humano y divino. Este documento sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia apareció en 1993. Se puede resumirlo en que presenta 12 métodos y acercamientos para la interpretación de la Biblia. Me corresponde desarrollar el acercamiento contextual, de los cuales hay dos: el acercamiento liberacionista y el acercamiento feminista. El acercamiento contextual en términos generales depende de la mentalidad y preocupaciones de sus lectores. Los exégetas adoptan puntos de vista nuevos y corrientes de pensamiento contemporáneo con discernimiento crítico. Me permití incorporar los nombres de los autores latinoamericanos de la teología de la liberación de mucho renombre y reconocimiento. Estos autores y sus libros figuran entre la avalancha de información disponible, tanto en las bibliotecas como en Internet. Han sido seleccionados lo que presta una atención exclusiva al tema de la interpretación de la Biblia y cuyos libros fueron publicados entre 1971 y 1984. Estos son: número 1, Gustavo Gutiérrez; en la foto 2, Leonardo Boff; en la foto 3, Clodovis Boff; y en la foto 4, Pablo Richard. La teología de la liberación es un fenómeno complejo que como movimiento teológico se consolida al comienzo de los años 70. Su punto de partida fueron dos grandes acontecimientos eclesiales: el Concilio Vaticano II, con su declarada voluntad de ayornamiento, y la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín de 1968. El movimiento hoy se ha propagado a África, Asia y dentro de la población negra de los Estados Unidos. ¿En qué consiste el método de acercamiento liberacionista? Pudiera decirse que no tiene ningún método especial. Practica una lectura bíblica partiendo de la situación contextual actual, ya sea sociocultural y política, vivida por el pueblo que busca en la Biblia el alimento de su fe y de su vida. Se recurre a la Biblia como alimento capaz de sostener al pueblo en sus luchas y esperanzas. La realidad presente no debe ser ignorada, sino afrontada para aclararla a la luz de la palabra. ¿Cuáles son las aportaciones, los límites y los riesgos del acercamiento liberacionista? Entre las aportaciones podemos decir que tiene un sentido profundo de la presencia de Dios que salva, dimensión comunitaria de la fe, una praxis liberadora enraizada en la justicia y en el amor, hace una relectura de la Biblia para hacer de la palabra de Dios luz y alimento del pueblo de Dios en medio de sus luchas y esperanzas, y actualiza el texto inspirado. Entre los límites y riesgos podemos resumir que se concentra en textos narrativos y proféticos de manera parcializada y unilateral, hace una exégesis de compromiso eminentemente social y político. La lectura está ligada a un movimiento en evolución, por lo tanto, sus observaciones serán provisorias. Y número 3, recurren a instrumentos de análisis de la realidad social inspirado en doctrinas materialistas, como el principio marxista de la lucha de clases. ¿Cómo podemos aplicar estos principios o este método de la teología liberacionista en el Evangelio de San Juan? Para ello,
para hacer la lectura del Evangelio desde esta perspectiva o desde este acercamiento liberacionista, les presento la curación de un ciego de nacimiento. Según caminaba, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Con el acercamiento liberacionista hemos de tener en cuenta que parte de una situación contextual sociocultural y político propios del pueblo. Y en estos versículos que acabamos de leer se puede apreciar lo siguiente para ir enumerando cada uno de los aspectos o elementos que sustentan el acercamiento liberacionista. Un hombre junto al templo pidiendo limosna. ¿Qué nos dice esto? Es la expresión más viva de la situación en que han dejado los dirigentes de Israel a sus gentes. Han creado un pueblo inválido que no puede moverse ni orientarse por sí mismo. Un pueblo que no es responsable de su situación ni sus padres, según bien nos lo dice el versículo 2 de este capítulo 9. Dios ha permitido esta opresión para manifestar aquí su gloria. El Evangelio de San Juan, en esta perícopa del capítulo 9, versículo 1 al 7, parte de una situación contextual, sociocultural y político, la fiesta de los tabernáculos. Practica una lectura bíblica orientada a las necesidades del pueblo, que busca en la Biblia el alimento de su fe y de su vida, cuando el evangelista dice: Cristo es la luz. Busca una lectura existencialista cuando nos habla de la enfermedad y del pecado. El milagro de la curación del ciego de nacimiento es todo un gran signo en el que se representa el simbolismo de la luz del día, la vinculación de la enfermedad con el pecado personal o de los padres. Pero la redacción evangélica está pensando en la enfermedad moral que aqueja al resto fiel, ese que obra la verdad, y por ello, en expresión de Jesús, va a la luz. Ni él pecó, ni sus padres. Cuando decimos que el método de acercamiento liberacionista habla de una realidad presente que se confronta y aclara a la luz de la Biblia, vemos que en esta parte, en este capítulo del Evangelio, la ceguera ante el mal que existe en el mundo. Cuando el método comprende un sentido profundo de la presencia de Dios que salva, es cuando vemos en el pasaje del Evangelio el mendigo ciego se pone de pie. Y cuando decimos que el método emplea una dimensión comunitaria de la fe, es cuando vemos en la perícopa las reacciones de los vecinos, la de los fariseos y la de los padres. El versículo 6 está lleno de gran densidad. La luz se inclina a la tierra para hacer al hombre nuevo. El agua con que lo amasa es su saliva. La saliva expresa lo más íntimo de la persona, que es el espíritu. El barro amasado con saliva es una prolongación de la realidad de Cristo, el ungido. El ciego tiene que lavarse en la piscina de Siloé, de donde se toma el agua en la fiesta de los tabernáculos. Allí, precisamente, hizo Jesús su gran revelación sobre los torrentes de agua viva que un día brotarían de los creyentes.
Cuando el acercamiento liberacionista tiene como característica la praxis liberadora enraizada en la justicia y en el amor, es porque ha hecho un recorrido, ha complementado las 4 etapas del recorrido misionero: el seguimiento, la comunidad, la conversión y la mística. Veamos cómo vemos eso reflejado en el Evangelio de San Juan. Este ciego, que se encontraba a las afueras de Jericó, ha renunciado ya a la mundanidad. Jericó era la ciudad del confort. Su clima y su situación la hacían especialmente apta para el descanso y el disfrute de la vida. En la mente del evangelista significa las alegrías de este mundo en cuanto a algo a lo que el hombre aspira como proyecto de existencia. Jesús apenas sí se detiene en ella, y el ciego ya la ha abandonado. A veces la ofuscación nos ciega y nos hace pecar, porque contradecimos el amor de Dios manifestado de 1000 maneras, en personas, signos y acontecimientos. Para profundizar más en el Evangelio de Juan 9, 1 al 7, podemos decir que fue escrito para las comunidades cristianas en Asia Menor, hacia finales del siglo I, y que se identificaban con el ciego y con su curación. Ellas mismas, a causa de una aplicación estricta y literal de la ley de Dios, eran ciegas de nacimiento. Fue un proceso doloroso. En la descripción de las etapas y de los conflictos de la curación del ciego, Juan recuerda el recorrido espiritual de las comunidades, desde la oscuridad hasta la luz plena de fe iluminada por Cristo. Nos dirán estos expertos en la teología de la liberación con respecto a este pasaje del Evangelio de San Juan: hacer sentirse culpables a quienes padecen enfermedad o pobreza es hundirlos en ella, y eso les impide además que busquen los medios necesarios para salir de esas situaciones. Este modo de ver las cosas no ha terminado, ni ha cambiado. Aún nuestro pueblo muchas veces piensa que sus sufrimientos son un castigo de Dios, pero los cristianos creemos en un Dios de amor y de perdón, y no de castigos que justifiquen lo que Él rechaza, las condiciones inhumanas en que vive la mayoría de la población. Al liberarnos de esta falsa interpretación, Jesús nos invita a luchar por la liberación y dignidad de todas las personas. Muchas gracias.